Buenas tardes, boa tarde. Yo soy Valeria Aoki, de la Universidad de São Paulo, Brasil. Vamos a empezar el simposio del International Eczema Council. Agradezco a todos que están acá y agradezco a la organización del IEC. Esperamos que disfruten del simposio y vamos a empezar con las palabras del presidente, profesor Alan Irvine. Para quien no lo conoce, profesor Alan Irvine fue el cientista que descubrió las mutaciones de filagrina juntamente con profesor MacLean en Dublin, Ireland. Él ahora es el presidente del IEC. Entonces vamos a pasar un video para que hablen con ustedes. Bienvenidos a la sesión del IEC en RADLAB 2024. Nos entusiasma estar aquí en nuestra sesión de infecciones e inmunización en pacientes con dermatitis atópica. Me gustaría darles la bienvenida como presidente del IEC. Gracias por asistir a la sesión. Gracias a todos los que dedicaron tanto tiempo y esfuerzo para que esta sea una sesión de gran calidad. Lamento no poder estar allí. Me encantaría estar en Sudamérica. Me encantaría estar en Lima, pero las circunstancias me lo impiden. Espero que pasen juntos un día realmente educativo y agradable. Para esta sesión del IEC, solo algunos comentarios de orden interno. Grabaremos esta sesión y estará disponible bajo demanda más tarde. Así que, para los que tengan colegas que no puedan venir, háganles saber esto. Habrá un repositorio de todas nuestras sesiones educativas del IEC de todos estos años, disponible pronto en el sitio web o en LinkedIn o Twitter, así que podrán encontrarlas como un recurso perdurable. Si tienen alguna pregunta sobre la sesión de hoy, aquí hay un correo electrónico, info@eczemacouncil.org. Si desean unirse al IEC o para cualquier pregunta, comuníquense con nuestro presidente Alan al correo astyles@eczemacouncil.org. Voy a hablarles un poco sobre el IEC. El IEC está creciendo. Si observamos las 6 regiones, veremos una presencia desproporcionada en América del Norte y Europa. Y nos gustaría mucho que esta parte del cuadro fuera más grande para Sudamérica. Tenemos 102 consejeros. Se trata de clínicos o investigadores bien establecidos y experimentados en dermatitis atópica, así como de asociados del IEC. Estos tienden a ser técnicos o investigadores de carreras más tempranas. Son personas que completaron su capacitación y están empezando a desarrollar una labor independiente y contribuciones a la dermatitis atópica. Estamos abiertos a solicitudes de cualquier persona para estos 2 niveles de consejeros asociados y consejeros. Si observamos alrededor del mundo, hay 31 países representados ahora, donde nuestra huella está aumentando y estamos trabajando duro para llevar esto a áreas donde tenemos menos representación y para identificar personas que quieran unirse a la misión del IEC. Echemos un vistazo a Sudamérica. Estamos muy interesados en contar con más candidatos sudamericanos. Hemos visto que tenemos varios consejeros y asociados allí. Muchos de ellos van a hablar esta tarde. Realmente nos encantaría tener más consejeros o asociados sudamericanos. Así que, por favor, hablen entre ustedes. Ofrézcanse, hablen con sus colegas y vean si hay alguien más que quiera venir y unirse a la misión del IEC. Voy a hablar un poco sobre nuestra misión y nuestro propósito, nuestro nuevo plan estratégico. Nuestra misión es mejorar la atención al paciente, fomentando la investigación, educación y mejores prácticas para la dermatitis atópica en todo el mundo. Nuestra visión es transformar la vida de las personas con dermatitis atópica. El lema es que somos una comunidad global de líderes en investigación, tratamiento y prevención de la dermatitis atópica, con énfasis en lo global. Y es por eso que queremos llegar y hacer buenas conexiones en Sudamérica. En cuanto a nuestros valores, centrados en el paciente, innovadores, basados en pruebas, globalmente inclusivos, colaborativos y con visión. Así que, si quieren ser parte de eso, comuníquense con nosotros. Contamos con el generoso apoyo de varios patrocinadores. Tenemos presidentes, patrocinadores del consejo, directores del nivel ejecutivo y consejeros. Estos son, no voy a nombrarlos individualmente,
pero estamos muy agradecidos con ellos, que hacen que el IEC funcione y sea viable. Tenemos varios simposios que se celebrarán en 2024. Ya tuvimos en marzo pasado tópicos en desarrollo, terapias nuevas y emergentes. Desgraciadamente no se grabó, así que no se puede reproducir. Esta tuvo lugar en la American Academy. Hoy, 7 de mayo, tenemos la RADLA, infecciones e inmunizaciones y pacientes con dermatitis atópica en Lima, Perú. La Sociedad de Dermatología Investigativa tendrá una sesión sobre qué hay de nuevo en patogénesis y mecanismos, los impulsores de la enfermedad. Será el 15 de mayo en Dallas, Texas. La EAACI va a hablar sobre seguridad de los inhibidores JAK el 1 de junio en Valencia, España. En la ESDR vamos a tener un simposio conjunto de la IEC y la IPC sobre biomarcadores, endofenotipado y medicina de precisión. Es el 4 de septiembre en Lisboa, Portugal. Y luego, la EADB, nuestra sesión será sobre el eczema crónico de manos, el 28 de septiembre en la sesión del sábado en Ámsterdam, Países Bajos. Tenemos 6 sesiones diferentes repartidas por todo el mundo en 2024 y todas ellas, aparte de la primera, deben ser grabadas y estar disponibles para que las puedan reproducir. Solo quería destacar las becas internacionales de investigación financiadas por el ICE. Estas son becas internacionales clínicas y de investigación. Hay una beca clínica y una beca de investigación in situ. Son oportunidades internacionales, no están centradas en Estados Unidos. Pueden ser mentores y candidatos de cualquier parte del mundo. La clínica es híbrida, 4 semanas de observación in situ y luego 11 meses de capacitación a distancia. Y la de investigación es un año presencial, investigación y tutoría. Y las inscripciones siguen abiertas. Hoy es 7 de mayo, estamos abiertos hasta el 1 de junio. Pueden encontrarlo en nuestra página web. Estamos realmente interesados en manuscritos y proyectos especiales. Hasta ahora, logramos 18 manuscritos en colaboración y muchos de ellos son muy citados y de gran impacto, pero queremos continuar con eso. Si quieren presentar un proyecto, si son consejeros o asociados, pueden hacerlo. Revisen la página web. Allí hay un subdominio, /investigación, y pueden ver cómo subir una expresión inicial de interés. O pueden comunicarse conmigo o con Styles, y les comunicaremos con los presidentes de los programas de investigación. Podemos empezar a estudiar ideas, si tienen algunas. Cualquier pregunta en general, comuníquense con Alan Styles, si les interesa unirse o tienen preguntas. Voy a ceder la palabra a nuestros distinguidos copresidentes de programa. Tenemos a Valeria Aoki, que es directora del IEC, gran impulsora del IEC, un gran apoyo y alguien a quien nos alegra mucho tener en nuestro equipo. Valeria es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. A ella se suma uno de nuestros asociados, Fernando Valenzuela, de Chile, de la Universidad de Chile en Santiago. Y van a presentar nuestra sesión. Así que cedo la palabra a Valeria y Fernando. Muchas gracias por su atención y que tengan una gran sesión hoy. Hay muchas oportunidades por IC, entonces vamos a estimular que se registren y ojalá que se tornen miembros del IC. Entonces vamos a proseguir con el programa. Invito la primera postulante, la profesora Raquel Orfali. Ella trabaja con nosotros en la Universidad de São Paulo, es una profesora asistente y también pesquisadora asociada del Laboratorio de Inmunología de nuestro departamento. Y a ella le encanta los estafilococos aureus y toda la línea de investigación de infección en dermatitis atópica. Ella cumplió su maestría y doctorado en nuestra institución. Hizo también un estágio en Netherlands. Y por favor, profesora Raquel Orfali, vamos a compartir su experiencia con el tema mecanismos de la colonización y virulencia del Staphylococcus aureus en dermatitis atópica. Buenas tardes. Peço desculpas por não falar em espanhol, eu vou falar em português mesmo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Mais um evento do International Eczema Council. Como a professora Valéria já falou, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os mecanismos de colonização e virulência do Staphylococcus aureus. Confesso a vocês que eu tenho um verdadeiro fascínio por estudar o Staphylococcus aureus
Trabalho com a professora Valéria já, a gente não pode nem falar, né, há mais de 20 anos, e dentre esses, aos quais eu dedico ao estudo da dermatite atópica e o papel do Staphylococcus aureus na doença. Estes são os meus conflitos de interesses. Então vamos começar falando um pouquinho coisas que todo mundo já sabe, né? O Staphylococcus aureus, ele é um problema na dermatite atópica. Ele está presente em 80 a 100% da pele dos pacientes com dermatite atópica. Bom, o Staphylococcus aureus, ele produz enterotoxinas, toxinas, proteína A, ele é responsável pela formação de biofilme, ele produz várias proteases, e tudo isso em conjunto causa dano na barreira cutânea, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, aumento de degranulação de mastócitos e aumento cada vez mais do dano à barreira cutânea. Então, em sua composição, ele tem várias moléculas de adesão, várias proteínas, proteases solúveis, a presença dos superantígenos que já estão descritos desde enterotoxina tipo A, B até o ABC inteiro até o Z, e tudo isso em conjunto combina com a destruição cada vez maior da barreira cutânea, que já é defeituosa, né? Aqui estão representados vários fatores de virulência do Staphylococcus aureus, como nós já mencionamos no slide anterior, mas com maior detalhe. E tudo isso junto com uma pele danificada da dermatite atópica, que já tem uma suscetibilidade a esse efeito do Staphylococcus aureus, combinando com uma diminuição dos peptídeos antimicrobianos que já está presente na dermatite atópica e uma proliferação anormal e deficiência de diferenciação dos queratinócitos, deficiência da produção da filagrina, um pH da pele aumentado, culmina com o predomínio do Staphylococcus aureus e consequente diminuição da diversidade microbiana. Um outro fator de virulência que tem sido ultimamente, nos últimos anos, foco de avaliação, são as chamadas vesículas extracelulares. As vesículas extracelulares, para quem nunca ouviu falar, elas são estruturas de dupla membrana lipídica. Quase todos os tipos de células provenientes de todos os seres vivos produzem essas vesículas extracelulares. Nós produzimos vesículas extracelulares e o Staphylococcus aureus também produz vesículas extracelulares. Elas têm uma função de mediar a comunicação célula a célula, carreando moléculas bioativas, como DNA, RNA, proteínas e enzimas, de uma célula para outra em seus receptores. Então, quando nós falamos de vesículas extracelulares derivadas do Staphylococcus aureus, nós estamos falando de vesículas que são produzidas pelo Staphylococcus aureus, que estão também responsáveis por um aumento da resistência aos antimicrobianos, um aumento da inflamação, aumento da degradação da matriz extracelular, um aumento da invasão bacteriana, constituindo assim mais um fator de virulência que não era anteriormente descrito pelo Staphylococcus aureus. Eu acho que eu não vou conseguir apontar aqui para vocês, mas se vocês veem na figura, vocês podem acompanhar assim. Essas vesículas extracelulares, elas se somam a todos os fatores de virulência anteriormente citados, aumentando mais ainda a produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, aumentando a espessura da epiderme, corroborando com a disfunção da barreira cutânea e permitindo a infiltração maior de células mononucleares na pele com dermatite atópica. Esse artigo do Richard Gallo foi publicado esse ano e eu, sinceramente, eu adorei esse título desse artigo, que ele fala que The Bug Behind the Itch in Atopic Dermatitis. Então, o Staphylococcus é realmente o bug behind the itch. E eu achei muito interessante o modo que essa figura foi disposta, que o que está escrito assim, nessa parte superior
é um aumento do que está representado na parte inferior, tá? Então, o Staphylococcus aureus, ele está lá na pele com dermatite atópica. E, dependendo da colonização bacteriana, ele produz esses peptídeos que são autoinflamatórios. E eles produzem, dependendo se ele está em uma grande quantidade, a bactéria libera essa protease que se chama V8. E ela tem a capacidade de se ligar diretamente no receptor de proteases tipo 1, que já imediatamente emite o sinal do prurido para o cérebro. E aí começa aquele ciclo vicioso que é de prurido, coçadura e inflamação, que é o que nós vemos na dermatite atópica. Então, vocês estão vendo mais um papel do Staphylococcus aureus aí na dermatite atópica. Com relação à barreira cutânea, eu mencionei anteriormente que nós temos uma disfunção da barreira cutânea. Então, o que o Staphylococcus aureus faz? Esse trabalho é um trabalho interessante, que eles utilizaram cepa de Staphylococcus aureus meticilina resistente e cepas de Staphylococcus aureus meticilina sensível. Então, vocês observem que mesmo a cepa que é meticilina... Ai, quase consegui. Quase. Mesmo a cepa que é meticilina sensível, ela promove um aumento de citocinas inflamatórias como TNF-alfa e L1-beta, e isso causa um bloqueio de elongases que são responsáveis pela liberação de ácidos graxos de cadeia longa. E o meticilina resistente, ele libera, além do TNF-alfa e L1-beta, outras citocinas inflamatórias como IL-33 e IL-6 também bloqueiam. Além da ELOV3, bloqueia ELOV4, aumentando também lipídios de cadeia longa e diminuindo os lipídios da cadeia C22. Como vocês podem ver nesse gráfico, que era o esperado, aumenta a perda de água transepidérmica, especialmente relacionado com o Staphylococcus aureus, que é meticilino resistente. Esse eu considero o trabalho, acho que todo mundo já viu esse trabalho, né? É o trabalho pioneiro em estudo do microbioma do grupo da Heidi Kong, que foi publicado em 2012, que realmente mostra o que acontece com a diversidade microbiana no paciente com dermatite atópica antes, durante e após a crise da dermatite atópica, né? Em rosa vocês veem que é o predomínio absurdo de Staphylococcus aureus. E chegamos nessa publicação dela, que foi agora de 2024, que eu também gostei muito do título. Em português nós falamos que é colocar mais lenha na fogueira. E realmente, assim, além do que já foi descrito anteriormente, da perda da diversidade bacteriana, do predomínio do Staphylococcus aureus, é a influência muito importante de outros fatores, como o esposoma, fatores genéticos, os fatores relacionados com as alterações imunes já estudados na dermatite atópica, o defeito da barreira cutânea, e assim, a alternância entre o predomínio do Staphylococcus aureus e o desequilíbrio com esse Staphylococcus epidermidis, que é comensal, e tudo isso tem que ser muito estudado. A partir daí, deram origem a vários estudos. Então, vejam esse estudo que eu achei muito interessante, que compara a diversidade microbiana pelo índice de Shannon de pacientes controles, pacientes com dermatite atópica e pacientes com psoríase. E vocês observem que na dermatite atópica, onde está aquele círculo vermelho, o problema da dermatite atópica é o Staphylococcus aureus mesmo. Esse outro trabalho, também recente, eles analisaram o genoma completo do Staphylococcus aureus, colhido em 15 pacientes com dermatite atópica, tá? Eles identificaram mais de 50 cepas de Staphylococcus aureus. Eles selecionaram 38 cepas que eram comuns nesses 15 pacientes. E eles fizeram uma clusterização dessas cepas de Staphylococcus aureus nesses pacientes, com os resultados que eu achei bastante interessantes. Então, eles concluíram que uma única cepa de Staphylococcus aureus era dominante em todos os pacientes com dermatite atópica. Eles também conseguiram identificar vários genes relacionados com os fatores de virulência do Staphylococcus aureus. Identificaram também vários genes relacionados com a resistência aos antimicrobianos. Algumas cepas são realmente produtoras de biofilme, que também
proporciona uma maior resistência aos antimicrobianos com relação aos Staphylococcus aureus. E a capacidade de invasão não é essencial para essas cepas na dermatite atópica. Eles fizeram esse teste aplicando gentamicina tópica. Então, assim, é interessante isso. As cepas não são tão invasoras, mas elas causam todo esse problema na dermatite atópica. Aí depois disso tudo que eu já bombardeei vocês devem estar pensando, temos mais coisas para estudar? Não vou mais bombardear vocês agora. Vamos voltar um pouquinho para a nossa prática clínica, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente vê vários pacientes com várias características clínicas diferentes, com várias diferenças etnorraciais, que é o que nós temos no Brasil e também na América Latina. Nós poderíamos ficar aqui horas discutindo sobre como as infecções bacterianas na pele com dermatite atópica acometem cada faixa etária. E também poderíamos discutir a principal concomitância da infecção bacteriana, que é com o eczema herpético. Mas isso eu vou deixar para a professora Valéria, na aula dela, ela vai aprofundar um pouquinho mais para vocês sobre as infecções virais na dermatite atópica. Mas essa concomitância de infecção bacteriana pelo Staphylococcus aureus com vírus do herpes simples é bastante comum e preocupante. Eu vou mostrar esse caso para vocês, que é um caso que, assim, me chamou muita atenção. Essa criança deu entrada no nosso serviço em fevereiro deste ano. É uma criança de 3 anos e ela chegou nessas condições no nosso hospital. De antecedente prévio, ela passou em outro médico que deixou essa criança usando prednisolona 12 miligramas por dia, de novembro de 2022 até agosto de 2023. E essa criança chegou nessa condição lá no nosso serviço, imediatamente ela foi internada. Não conseguíamos nem examinar essa criança direito, ela só chorava, não deixava nem tirar a roupa. Mas a coisa boa é que, assim, quando o tratamento está adequado, eles respondem muito rápido ao tratamento. Então eu coloquei esse caso para vocês, porque assim, é um quadro chocante, mas melhora rápido, tá? Isso daqui foi no 2º dia de internação. Vejam como a pele está até brilhante, porque foi passado muito hidratante, tomou antibiótico sistêmico. Agora o importante é ensinar essa família a manter essa melhora depois a longo prazo, né? Eu ia colocar um slide para vocês sobre todos os estudos que estão em andamento focando em Staphylococcus aureus, mas eu achei melhor trazer o que é útil para a prática clínica de todo mundo, tá? Então vocês observem que já tem alguns estudos com dupilumab mostrando que ele é capaz de melhorar a diversidade microbiana e diminuir a colonização pelo Staphylococcus aureus, como vocês podem observar nesse trabalho. Tem um outro trabalho também que foi verificado que também o dupilumab, em um prazo muito curto, ele consegue modular essa diminuição do Staphylococcus aureus, com melhora da dermatite atópica, diminuindo também os genes relacionados com a inflamação tipo TH2 e diminuindo a colonização bacteriana. Tem também um trabalho recente mostrando que o tralokinumab também é muito eficiente, eficaz, né, em reduzir essa colonização pelo Staphylococcus aureus e, consequentemente, aumentar a diversidade microbiana avaliada pelo índice de Shannon. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha... se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Para no bueno, gracias por la exposición y las preguntas siguen después de todos los expositores. Sí. Entonces, ¿se quiere llamar? Sí, por supuesto, exactamente. Quiero presentarle a usted a la doctora Paula Luna, una extensa investigadora, muy hábil dermatóloga y gran amiga también. La doctora Luna es dermatóloga y dermatóloga pediátrica del Hospital Alemán en Buenos Aires. Ha hecho mucha investigación clínica. También tiene a su haber participar activamente en ECO de dermatitis atópica, que es un grupo de teledermatología.
Ella es actualmente vicepresidente de la SOARPSO y también es secretaria científica del próximo Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica en Argentina del próximo año, al que están todos, por supuesto, muy cordialmente invitados. Y la doctora Luna va a hablar de los aspectos clínicos y el manejo de las infecciones bacterianas en dermatitis atópica. Gracias. Ahora sí, ahí está. Iba a gritar muy fuerte, si no. Muchísimas gracias, Fer y Valeria, por la invitación. Realmente es un honor estar acá como asociada a la International Eczema Council. Siempre es lindísimo saber que hay representantes de Latinoamérica en este grupo. Y bueno, me invitaron a hablar de los aspectos clínicos y el manejo de las infecciones bacterianas en dermatitis atópica. Raquel, ya está, me puedo ir. O sea, recuerden todo lo de Raquel, pero aplíquenlo a los niños y ya me puedo ir. Hizo una hermosa introducción respecto de lo que voy a hablar yo, porque principalmente nos vamos a centrar en el Staphylococcus aureus, que evidentemente es la estrella de estas situaciones, pero me parece, y ella lo introdujo muy bien, que lo más desafiante en esto que dice aspectos clínicos es saber cuándo estamos frente a una verdadera infección y cuándo es solo una colonización, que creo que ese es el kit de la cuestión. ¿Cuándo es una colonización y cuándo es una infección? Bueno, estos son mis conflictos de interés, ninguno relacionado con la charla de hoy. ¿Y ustedes dirían que este niño tiene un eczema o está infectado? Probablemente, como nos contó Raquel, hasta el 80% de los pacientes con dermatitis atópica, va variando según las series, está colonizado, pero ¿es relevante en este caso de la colonización el estáfilo o no? Y en estos niños, ¿ustedes dicen que está infectado o que está colonizado? Este es un adolescente, tiene esas costras menicéricas, ¿es un eczema agudo o es una lesión francamente de una lesión bacteriana sobreagregada? Recordemos, y esto nos pasa muchísimo, los niños vienen muchas veces tratados por su pediatra con antibióticos como si esto fuera solamente una infección, y a veces mejoran, pero la mayoría de las veces no mejoran. Y muchas veces, por lo menos en Argentina, se usa la asociación de ácido fusídico y betametasona, y todos los niños vienen tratados hace muchísimo, que no solamente aumenta el riesgo de resistencia bacteriana, que es un tema que para mí es apasionante y creo que es muy relevante en dermatitis atópica. Tenemos que cuidar nuestros antibióticos y hay mucha información detrás de que, digamos, porque si no, yo escucho hablar a Raquel y digo, bueno, listo, entonces en lugar de desarrollar nuevos fármacos para dermatitis atópica, tratemos a todos con antibióticos. Y es todo lo contrario a lo que queremos decir. En realidad es al revés, porque también por lo que mostró Raquel, la información detrás de que los tratamientos de alta eficacia para la dermatitis atópica también sirven para disminuir la carga estafilocóxica. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Sin duda hay una relación, pero esta relación es tan profunda y tan intrincada y tan especial que es difícil de dilucidar. Y entonces me pareció ahí el desafío cuando me decía aspectos clínicos y manejo. Ahora vamos a ver qué puedo decir de manejo, porque no es tan fácil tampoco. Y ustedes dirían que el primer niño, me parece que ahí no cabe duda. Acá sí, todos, incluso este chico terminó internado porque estaba eritrodérmico por esta sobreinfección y esta costra que tiene en la nariz. Si sacan fotos, por favor, después no las compartan porque tengo el permiso para compartir las fotos acá, pero no después en las redes, etc. Pero esta otra niñita, por ejemplo, si yo les digo que José, que esto antes de empezar dupilumab, estaba persistentemente con estas lesiones, eran relativamente sutiles, pero tenía debajo de la nariz también, como el otro paciente que era muy brusco. Tenía persistentemente lesiones que parecían más de eczema nubular, que mejoraban momentáneamente, que no respondió a ciclosporina, que respondió relativamente a metotrexato, pero que en un momento desarrolló una lesión tumoral subcutánea en el esternón y dijimos, ok, lo que está teniendo es una paraneoplasia por ese tumor que tiene aquí. Bueno, y finalmente ese tumor era un absceso por un estafilococo meticilino resistente que creen que probablemente entró de estas lesiones tan sutiles. A ver, tenía unos eczemas nubulares, entre comillas, había estado inmunosuprimida, especialmente porque recibió ciclosporina por mucho tiempo, pero como lesiones tan sutiles pueden también tal vez ser
o puerta de entrada o ser francamente lesiones infecciosas. ¿Estas lesiones están infectadas o son meramente eczema? Y lo mismo con estas, son lesiones estafilocóxicas, o sea, lesiones bacterianas agudas, infecciones cutáneas agudas por estáfilo o a veces por estrepto incluso, o son solamente el propio eczema. Y creo que eso es lo más difícil. Y fotos muy parecidas mostró Raquel. ¿Cuándo es claramente un eczema y cuándo tenemos además la infección por el estafilococo? Probablemente esta dificultad de interpretar qué es lo que está pasando tiene que ver con esta interrelación tan estrecha que nos mostró Raquel recién entre el eczema y el estafilococo. La colonización por estáfilo en dermatitis ocurre en el 70% de la piel lesional, 39% de la piel no lesional y en el 62% de las narinas de los pacientes en uno de los estudios de los pacientes con dermatitis atópica. E incluso la mayoría de los pacientes que colonizados no mostraban signos de infección aguda. Entonces, la colonización no implica necesariamente que el paciente vaya a tener lesiones clínicas de infección. Tal vez es solo un comensal y tenemos que estar prestando de la atención para ver cuándo esto sucede, la disbiosis, finalmente, que es lo que nos importa, el equilibrio, cuando rompe este equilibrio. Pero incluso 10% de los individuos sanos también son portadores de estafilococos. Sin duda, la diferencia es muy grande entre aquellos pacientes con dermatitis versus aquellos que no tienen dermatitis, pero el rol que esto juega, si esto es causa o consecuencia de la enfermedad, es lo que es difícil de entender. Y de vuelta aquí, no es lo mismo, y también me encantó que esto, Raquel primero y después yo, porque nos podemos ir complementando un poco más con la clínica. Esto, si estamos hablando de francamente una infección o una colonización, en realidad la diferencia entre infección y colonización va a ser la clínica. Lo que pasa es que a veces la clínica, como les mostré en las fotos anteriores, es tan similar que hasta eso es difícil para nosotros. Y si se trata de una cosa o de la otra, en el caso de la aportación del estafilococo, va a depender de factores del huésped, también como nos mostró Raquel previamente, factores propios del huésped y también factores propios del estáfilo y de la virulencia, como vimos previamente. Entonces, los pacientes con dermatitis atópica tienen sin duda mayor riesgo de infecciones bacterianas superficiales que, si no son tratadas, pueden volverse además profundas con la mortalidad, como les mostré en el caso de Tina. Y en este caso hay un círculo vicioso entre el estáfilo principalmente, pero a veces quiero destacar el rol del estrepto raramente y es distinto, pero ahí sí es francamente infección, y el desarrollo del eczema en este círculo vicioso. Este es muy similar también a lo que nos mostró Raquel, creo que no mostró justo este dibujito, así que se los introduzco, pero es básicamente lo mismo que ella nos contó, todos los factores relacionados estrictamente con la patogenia propia del estáfilo y con la vulnerabilidad propia de los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, en los pacientes que tienen este aumento de la colonización por el estáfilo, disminuye la diversidad microbiana, aumentan las alteraciones de la barrera con la disminución con el aumento del pH, con la disminución de los lípidos, de estas uniones intercelulares, disminuye la filagrina porque rompe además este estáfilo con todos estos mecanismos de virulencia que nos contó Raquel previamente, van rompiendo esos filamentos de filagrina que por ahí en pacientes que no tienen las mutaciones presentes igual actúa como enzimas proteolíticas, aumenta el fibrinógeno y la fibronectina, disminuye la respuesta de las proteasas del huésped, también aumentan las proteasas propias de la virulencia del estáfilo, las enterotoxinas, las alfa y las gamatoxinas, y esto todo aumenta entonces el eczema. Y por eso es un poco lo que nos mostró al final Raquel, que probablemente tengamos que pensar en otras alternativas. ¿Por qué? Porque de vuelta, como les decía más temprano, lo primero que uno pensaría es entonces tratemos a todos estos pacientes con antibióticos, pero no es necesariamente así. Me interesó traer también algunos otros pequeños aspectos, elegí algunos artículos, porque es extensísima la literatura al respecto de esto, sobre qué otras cosas tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en el estáfilo y los niños. Este estudio muy interesante de Jacob Thiessen, que habla de la colonización, de la asociación de la colonización del estáfilo en las mejillas de los bebés a los 2 meses de vida y la relación con el desarrollo posterior de la dermatitis.
dicen que, por supuesto, que el estáfilo está claramente asociado al empeoramiento de la dermatitis, pero su rol en la fisiopatogenia no está del todo clara. Entonces, lo que ellos buscaron fue comparar la prevalencia de la colonización de estáfilo en la infancia temprana en niños. Seleccionaron 450 niños, le hisoparon las mejillas a los 0 y a los 2 años, y luego evaluaron la severidad. Además, lo correlacionaron con la severidad de la dermatitis e incluyeron en el análisis información sobre la presencia de atopía, la mutación de la filagrina, el uso de antibióticos, emolientes, etc. Y lo que ellos vieron fue que al nacimiento la colonización de estáfilos fue similar en ambos grupos. Entre aquellos que luego desarrollaron, después de los 2 años, entonces se fijaban, ¿estos chicos tienen dermatitis o no? Y entonces en los que tenían eran evaluados además para ver si tenían dermatitis leve, moderada o severa. A los que al nacimiento tenían estáfilo, no variaba entonces luego con el desarrollo posterior, ¿sí? Cuando los 2 años tenían dermatitis, era dependiente de la presencia de estáfilo al nacimiento. Pero a los 2 años, más niños del grupo de dermatitis tenían colonización por el estáfilo en relación a los que no desarrollaron dermatitis, y no hubo asociación del estáfilo con la edad de inicio ni con la severidad de la dermatitis atópica. Entonces ellos lo que concluyen es que sin duda la colonización por estáfilo es más frecuente en los pacientes que luego desarrollan dermatitis atópica, pero no es claro si esto es una causa o es una consecuencia. Y otro estudio también, en realidad este es solamente para destacar esto, que entre las comorbilidades de la dermatitis atópica, las infecciones es una de ellas, porque la dermatitis atópica per se aumenta la incidencia de infecciones bacterianas y virales de la piel, pero también la presencia de infecciones de la vía aérea, y este es un estudio independiente de los tratamientos, porque si después además abrimos ese nuevo mundo es qué pasa con esto, pero solamente para destacarlo. Y este otro trabajo que también me interesó traerles habla de la heterogeneidad de la prevalencia de infecciones cutáneas y la frecuencia dependiendo del tiempo del inicio de la dermatitis atópica. Entonces, en este estudio lo que evalúan fue un estudio retrospectivo con todas las dificultades que conocemos de los estudios retrospectivos en 600 centros privados del Reino Unido, y evaluaron la relación entre el inicio de la dermatitis atópica y la presencia de infecciones de piel, tanto virales, bacterianas como micóticas. Evaluaron 773.866 niños, de los cuales 189.780 tenían dermatitis, y las dividieron en aquellas dermatitis de inicio temprano, de inicio en el medio y de inicio tardío. Y lo que encontraron fue que los niños con dermatitis atópica tenían una mayor incidencia en general de infecciones en la piel, con 25%, pero los que tenían dermatitis de inicio tardío, o sea, después de los 4 años, tenían menor riesgo de infecciones bacterianas, menor riesgo de, especialmente impétigo, menor riesgo de herpes y menor herpes simple y también varicela zoster, y también menor riesgo de desarrollo de molusco contagioso. No me quiero meter en los virus porque ya hablará de eso, Vale. Era muy interesante ir metiéndome en los virus, pero no lo hice, me guardé. También tenían menos riesgo de desarrollar celulitis y verrugas, pero tenían más riesgo de desarrollar tiñes. Como les conté perdón, y este es el gráfico que muestra estos distintos riesgos. Y entonces, mi charla no solamente hablaba de las características clínicas y de esta dificultad que les conté, sino también del manejo. Claramente, el manejo de las gracias va a depender de si estamos ante una infección clara, como es en este caso. Nadie dudaría qué hacer con este chico, si este chico necesita o no necesita tratamiento antibiótico. Pues podemos discutir si necesita antibiótico oral, si necesita antibiótico endovenoso, pero sin duda este niño necesita un tratamiento antibiótico, y para esto nos basamos en las generales de la ley. Vamos a ir a buscar las guías locales, acá elegí las del ITSA, de cómo tratar estas infecciones bacterianas. Tenemos a los niños y también a los adultos, la dosis de niños, dosis de adultos, de tratamientos tópicos, de tratamientos sistémicos, y luego el manejo dependiendo de si la lesión es purulenta, no es purulenta, nada, las guías clásicas de manejo de las infecciones, porque esto es bastante sencillo. Tenemos que darle, depende la severidad, tópico o sistémico, y eventualmente endovenoso si el caso fuera muy grave, como nuestro paciente Henry que les mostré recién. La pregunta es, en este caso, ¿este paciente está infectado o no está infectado? Probablemente acá vayamos a tener que tomar en cuenta un montón de cosas, un montón de características clínicas, que acá yo les estoy mostrando
una foto del hueco apopliteo nada más, no les estoy mostrando todo el resto de la piel. Si la morfología de las lesiones son todas parecidas y tal vez no esté sobreinfectado, tal vez sea como es su eczema en ese momento. Si además tiene lesiones francamente infectadas en otras zonas, vamos a tener que tomar alguna característica. Si tiene secreción, si tiene lesiones más purulentas, etcétera, vamos a tener que tomar una conducta. Pero acá nuestra clínica va a ser soberana porque incluso los cultivos, seguramente, ¿cuántos, digamos, de lo que hablamos de la colonización, cuántos de estos pacientes, cuántos cultivarían y qué parecería un estáfilo? ¡Oh, qué novedad! Vayan a hablar con Raquel. Si todos estos pacientes, uno espera que tengan estafilococo. Lo que pareciera sí determinar, pero tampoco está tan claro, es la carga de estafilococo. La cantidad marcaría, así como pasa con los estudios de orina, etcétera, marcaría si tenemos ya algo más profundo o si no. Entonces, bien, ese convertido no sé qué hace ahí. En ausencia de infección clínica, algunos estudios nos hablan de que podríamos usar otros tratamientos, especialmente los bleach baths u otros tratamientos más modificadores del microbioma, como sustancias como el xilitol, etcétera, y otras que no habrían beneficio porque sería igual el uso de los antibióticos que el uso de los corticoides tópicos. Y nada más para mostrar lo mismo que mostró Raquel, como si dupilumab ha demostrado disminuir la carga de las infecciones estafilocóccicas, disminuyendo la necesidad de tratamientos antiinfecciosos. Y con esto, entonces, los invito el año que viene al Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica, donde vamos a tener una sesión especial el día previo del International Eczema Council. Muchas gracias y me pasé de tiempo. La siguiente charla de la doctora Valeria Oggi. La doctora Valeria Oggi es multifacética, tiene justamente múltiples órdenes en la Universidad de Sao Paulo, con la Argentina. Ella es profesora asociada, directora del Laboratorio de Inmunopatología Dentaria, miembro del equipo comité en su universidad. Es también directora y consejera del IST. Y en esta oportunidad nos va a hablar justamente acerca de infecciones virales y dermatitis. Gracias, Fernando, por la introducción. Voy a hablar en portugués el contenido de la charla, pero van a leer en español. Os conflitos de interesse. Quando nós pensamos em infecções virais e dermatite atópica, temos normalmente 5 quadros nos quais nós temos que nos preocupar. Então, o primeiro seria o eczema herpético, que é ocasionado em geral pelo herpes simples, o mais comum deles, o eczema molluscatum, que vem proveniente do molusco contagioso, os eczemas provocados pelo Coxsackie, principalmente o Coxsackie vírus A16, o vaccinatum, que é do vírus da vaccinia, e recentemente o monkeypox, né, que foi descrito. Então, nós vamos ver um pouquinho o aspecto de cada um deles na dermatite atópica. O primeiro deles, todo dermatologista tem a obrigação de reconhecer esta condição. Felizmente, ela é uma condição rara, ela não é tão comum, mas uma vez presente, ela pode ser ameaçadora para a vida do paciente. Então, começando pelos agentes etiológicos relacionados ao eczema herpético, de longe, o herpes vírus simples, ele é o principal responsável. Então, o vírus do herpes simples, ele é um vírus de cápsula dupla, da família do herpes viride e da subfamília do alfa herpes virine. Praticamente 80% de nós teremos assim, uma soroprevalência para o vírus do herpes simples do tipo 1 em 80% dos casos, né, e 90% nos adultos. É interessante porque o 1 normalmente se relaciona ao herpes labial, oftálmico e genital primário, enquanto que o 2 ele tem muito mais correlação com o herpes genital de transmissão sexual. Quanto ao quadro de eczema herpético, ele foi descrito pela primeira vez em 1887 por Moritz Kaposi, por isso que o outro nome é erupção variceliforme de Kaposi, porque parece varicela, mas não é. Diríamos que o vírus do herpes simples do tipo 1
ele está presente em cerca de 90% dos pacientes, né? Ele pode ser ou através de uma infecção primária ou reativação do vírus latente. E uma coisa importante é, se eu tenho pacientes com dermatite atópica, quanto vocês acham que seria a prevalência prevista para se ter um eczema herpético? Ao redor de 3%. Então, felizmente, não é tão grande essa porcentagem. E os trabalhos mostram que pacientes do sexo masculino têm maior predisposição a essa manifestação. Existe uma descrição de fenótipo positivo para eczema herpético na dermatite atópica e existem alguns fatores de risco. Então, quais seriam os pacientes com mais propensão a desenvolverem eczema herpético? Então, início precoce, eu acho que a Paula pontuou aqui já que mesmo infecções bacterianas também, quanto mais precoce a dermatite, mais tendência às infecções bacterianas. Uma dermatite atópica grave que não foi bem conduzida, lesões de predomínio cefálico ou cervical, infecções prévias por herpes simples vírus e, dado importante, todos nós sabemos que IgE é um marcador sérico, né, presente na dermatite atópica em praticamente 80% dos pacientes. Peçam sempre. Por quê? No caso de eczema herpético, é um marcador importante para nós sabermos o prognóstico desse paciente. Isso é o que apontam os trabalhos. Maior sensibilização aos alérgenos e a infecção aí por replicação viral do Staphylo aureus. Então, o Staphylococcus aureus é um agravante do eczema herpético e pode ser um fator de risco maior. E só para mostrar, vamos ver, Raquel, você trabalha aqui o pointer. Então, aqui é um paciente da nossa clínica que veio com uma erupção variceliforme de Kaposi ou um eczema herpético. E notem o que é interessante. Nesse caso, muitas lesões e predominantes na área de dermatite atópica. Então, isso é importante porque isso é uma prova clínica de que a barreira cutânea e todos os marcadores inflamatórios, eles podem estar contribuindo para o agravamento de uma infecção herpética, não é? E o próprio herpes sendo aqui um gatilho para a piora da dermatite. Então, isso é bem importante. Outra coisa interessante é eczema herpético não acontece só com dermatite atópica. Eu trabalho com pênfigo foliáceo, por exemplo, tem muitos pacientes que podem apresentar essa manifestação, outras bolhosas autoimunes, os linfomas cutâneos, né, até inclusive dermatite de contato. E aí a pergunta, qual é o fator na barreira cutânea que pode favorecer esse quadro de eczema herpético? Então, os trabalhos apontam que uma das proteínas mais importantes seria a nectina 1. Por quê? A nectina 1 ela pode ser um receptor para o vírus do herpes simples. Então, seria interessante nós fazermos mais trabalhos investigando esta proteína. Outro fator é, nós sabemos que dermatite atópica é um eixo TH2 muito importante. Ao ter um TH2 muito exacerbado, ao contrário dos nossos amigos da psoríase, eu terei uma resposta menor TH1. E essa resposta TH1 ela é muito importante na defesa contra infecções virais. Então, ao ter um menor eixo TH1, eu vou dificultar a contenção da infecção viral. E só para ressaltar, né, que os trabalhos mostram também que outras proteínas podem interferir nesse favorecimento do eczema herpético. Então, trabalhos como, por exemplo, o de Benedetto, mostram que Claudina 1, que é uma proteína das tight junctions, também pode interferir, favorecendo a infecção pelo herpes simples. E com certeza, quanto mais grave a dermatite atópica, mais mutações de filagrina, maior a chance que eu tenho de fazer este quadro. A Raquel já mostrou também os lipídios da barreira cutânea, como eles são importantes e como isso é reduzido, né? E os lipídios cutâneos, eles estão diretamente relacionados na resposta de defesa imune e podem interferir muito na resposta inata. Então, não só adaptativa, mas como também a inata. Tá? Com relação à clínica, eu acho que é importante nós destacarmos, assim como Paula ressaltou, diferenciar a colonização de uma infecção. Às vezes, em eczema herpético, é difícil nós atribuirmos aquele quadro do agravamento da dermatite atópica como um quadro de eczema herpético, já que ele não é tão frequente.
Mas nós temos que prestar atenção. Então, clinicamente, vou mostrar fotos, são vesículas e pápulas que são erosivas e com muitas crostas. Normalmente, a porção cérvico-facial, não é? E muito mal-estar geral. O paciente normalmente tem febre, ele tem astenia, ele tem linfadenomegalia, não é? Nós podemos fazer as provas para tentar identificar o herpes simples, então o TSANC, cultivo de vírus, e outros métodos, PCR, inclusive para se detectar a presença do herpes simples na lesão. Opções terapêuticas, nós temos vários antivirais, mas assim como os antibióticos, apenas os antivirais não coíbem o eczema herpético. Nós temos que tratar a inflamação de base presente na dermatite atópica. Só para vocês terem uma ideia, a mortalidade no eczema herpético antes do aciclovir era cerca de 50% nos pacientes. Então é muito importante realmente se fazer esse diagnóstico. Quando nós administramos os antivirais, essa mortalidade cai para 6 a 10%. Então, de novo, não se esqueçam de solicitar IgE e dosar eosinófilos circulantes. São marcadores importantes para o prognóstico. Bom, acho que as doses de aciclovir, isso já é consagrado, não vou ficar falando aqui, mas olha que interessante, um trabalho recente de fenótipos na dermatite atópica. Eles pontuam várias maneiras de nós identificarmos fenótipos na doença. Então, através da gravidade da doença, através da resposta imunológica, não é? Mas olhem este quinto item aqui, olha, eczema herpético faz parte de um dos fenótipos que nós devemos investigar nessa doença. Então, isso é importante. Dos 11 trabalhos que o grupo holandês fez na revisão sistemática, eles viram que 90% vieram de estudos transversais, 36% foram de pacientes hospitalares, e o número de pacientes com este tipo de manifestação variou de 35 a 165. E que, na verdade, o grande número de estudos vem da América do Norte, um só da Europa, não é? E um da região do Pacífico. Então, nós temos que nos aprimorar e nós, da América Latina, fazemos um esforço para detectarmos e verificarmos qual é a nossa realidade. Nós não temos dados, né? Então, eu apelo, acho que o International Eczema Council pode até nos apoiar num projeto conjunto. Eu acho que valeria muito a pena se cada representante aqui nos países pudesse contribuir, certo? Bem, aqui são algumas publicações, então, mostrando, vejam, um quadro de dermatite atópica com eczema herpético. Então, essas lesões, que são essas lesões elevadas e sempre agrupadas, quando se pensa em herpes, sempre pensamos em lesões agrupadas, e muito crânio cervicais. Então, só para mostrar que pós-tratamento, a evolução é brilhante, não é? E aqui é um caso do nosso serviço. Então, um paciente com uma dermatite atópica importante, que também fez um eczema herpético, e aqui, à direita de vocês, após o tratamento. Agora, nós temos um problema adicional, que é o que a doutora Paula, a doutora Raquel já pontuaram. Quanto tem de intersecção entre infecção viral e infecção bacteriana? Então, esse é um grande agravante. Então, só para mostrar para vocês casos onde o paciente do nosso ambulatório, aqui com várias lesões que sugerem sim infecção bacteriana, mas associadas a estas presentes o herpes simples vírus tipo 1. Então, isso é muito grave, né? Isso deve ser detectado. Será que eu tenho dados de literatura para corroborar que essa associação ela é importante? Sim, nós temos trabalhos, esse é um trabalho recente do grupo da professora Lisa Beck. A professora Lisa Beck é uma grande estudiosa também da imunologia da dermatite atópica, e ela fez 2 grupos, um com eczema herpético e outro sem eczema herpético. E ela viu o que seria importante nós destacarmos nesses pacientes. Primeiro, que a história, o antecedente pessoal de infecção herpética é mandatório. Isso é muito importante para nós prevermos se o paciente vai ter esse risco. Segundo, a dosagem de IgE, que eu já apontei, a dosagem de eosinófilos, não é? E muito importante, o LDH. Né? Isso vai mostrar déficits de barreira. E além disso, olha só, nesse trabalho eles detectaram uma imunoglobulina G que se dirige especificamente contra um autoantígeno, um superantígeno do Staphylococcus aureus, que é esse SEIX. Então, esse é um
biomarcador importante que daqui para frente talvez nós possamos dosar nos nossos pacientes. Então, é a intersecção. Brevemente, nós vamos falar do molusco contagioso, que felizmente é um quadro muito mais tranquilo. O paciente pode ter inúmeras lesões, mas ele não vai a óbito, ele vai até uma autorresolução desse molusco contagioso, não é? Então, é um pouco mais tranquilo. O único problema é que ele faz uma autodisseminação ao se coçar, né? Então, o prurido é um componente importante para esses pacientes. Aqui é uma paciente nossa, todos vocês já devem ter pacientes que já tiveram um molusco contagioso. Aqui a dúvida sempre é, posso usar tacrolimo ou não? Né? Posso usar corticoide ou não? Aí vai depender do quadro clínico, porque muitas vezes, reduzindo a inflamação, você reduz o molusco contagioso, não é? Então isso também é um outro ponto reforçando o papel de gatilho, não só de etiologia única dessas viroses. Para mostrar que no paciente afrodescendente, muitas vezes é difícil identificar essas lesões. E elas se confundem com outros diferenciais, não é? E olha só que interessante, um trabalho mostrou, ele estava tentando comparar vários pacientes que tinham molusco contagioso. E o que o paciente com molusco contagioso, naquele que tem molusco contagioso mais dermatite atópica, o que ele apresenta de diferente? Que é incrível, é assim, todos os que têm dermatite atópica mais molusco contagioso têm muito mais lesões. Então, o número de lesões é uma coisa importante, tá? O segundo aspecto, vejam só, de tudo que foi analisado, é o prurido. Então, o prurido é importante. Além de ajudar a disseminar a infecção, ele também vai ter o seu papel. Agora, qual que é a ligação entre prurido e molusco? Nós vamos ter que estudar. Aqui é um desafio para vocês. Para finalizar, nós temos infecções pelo Coxsackie. Idealmente nós temos o A16, mas recentemente houve um surto de Coxsackie A6, e olha só, reproduzem lesões de dermatite atópica e também de Gianotti Crost. O eczema vaccinatum, que vem da vacina, não é? Da varíola, no nosso país, Brasil, isso já foi erradicado, então isso é muito raro de acontecer, mas é uma urgência dermatológica e deve ser contraindicado, a vacina deve ser contraindicada nos pacientes com dermatite atópica, porque podem gerar consequências gravíssimas, como vocês podem ver. Monkeypox, o que nós temos? Esse é um quadro que foi publicado de uma paciente que começou a desenvolver rapidamente lesões no pavilhão auricular. Ela tinha feito uma tatuagem, em cima da tatuagem as lesões apareceram e em alguns dias, em uma semana, 80 lesões surgiram do monkeypox. Então é um quadro muito agudo e deve ser também olhado com muito cuidado. E para finalizar o Covid, que nós não podíamos deixar de mencionar, lembrando que na Covid todos ficamos muito desesperados, mas na verdade existem exacerbações de lesões de dermatite atópica nos locais e que os tratamentos para a inflamação da dermatite atópica podem ser benéficos para a Covid. Então não tem motivos de grande preocupação. Muito obrigada pela oportunidade. Muchas gracias, doctora Oki. Para continuar con el programa, vamos a presentar a la doctora Ángela Londoño. Ella es dermatóloga de la Universidad CES en Medellín, Colombia. Tiene un máster de epidemiología y de autoinmunidad. Tiene muchos años de experiencia en el manejo de enfermedades inmunomediadas y para esta ocasión la doctora Londoño nos va a hablar de inmunobiológicos. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Estos son mis conflictos de interés y soy una feliz consejera por Colombia para el International Eczema Council. Estoy muy orgullosa de ello. Para empezar, lo primero que hay que hacer es saber en qué estamos en terapias biológicas en dermatitis atópica. Tenemos entonces a dupilumab, muy conocido por todos, yo creo que aprobado en todos los países de Latinoamérica como inhibidor de interleuquina 4. Tenemos a lebrikizumab y tralokinumab como inhibidor de interleuquina 13 y a nemolizumab como inhibidor de interleuquina 31. Esas son las terapias biológicas que tenemos en este momento. Y hablemos un poquito de cada una para que podamos entender ahorita más adelante qué es lo que sucede con la parte de infecciones. Entonces, dupilumab está aprobado para dermatitis atópica para su uso a partir de los 6 meses de edad.
Pero si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de aprobaciones que ya tiene el medicamento para otras patologías y que inclusive en este momento están corriendo estudios fase 3. Está aprobado para asma, para rinosinusitis, para esofagitis eosinofílica, para prurigo nodular. Hay estudios, está en estudio también para dermatitis de mano, urticaria crónica y pemfigoide ampolloso. Entonces, vamos a estar utilizando este medicamento para muchas patologías. En el caso de la dermatitis atópica, la dosis que tenemos es una dosis de 600 miligramos como dosis inicial y después es seguida por 300 miligramos cada 2 semanas. Pero por acá les traje para que miren las dosificaciones que tienen ya para niños, para los adolescentes, los niños de 6 a 11 años y los niños de 6 meses a 5 años, donde ya la dosificación se va manejando de acuerdo al piso. Tralokinumab es el otro medicamento, es un anticuerpo monoclonal dirigido a inhibir la interleuquina 13. Está aprobado para adultos y adolescentes a partir de los 12 años de edad. La dosis que se recomienda es una dosis de 600 miligramos seguido por 300 miligramos administrados cada 2 semanas. Y lebrikizumab también está dirigido para bloquear la interleuquina 13. Está aprobado en este momento para adultos y adolescentes a partir de los 12 años o personas mayores de 40 kilos. Y la dosis es de 500 miligramos que se da en 2 inyecciones de 250 miligramos, semana 0, semana 2 y después 250 miligramos vía subcutánea. Y lo que ellos dicen es darlo así hasta la semana 16 y si se alcanza la respuesta clínica ya pasar a una dosificación de cada 4 semanas. Y finalmente nemolizumab es un anticuerpo dirigido contra el receptor de la interleuquina 31. Eso lo que va a hacer es bloquear entonces toda esa respuesta a esta citoquina y es muy útil. De las cosas que más se ha visto utilizar es en la parte de prurito. En Japón está autorizado para su uso como segunda línea en el prurito asociado a dermatitis atópica cuando no ha respondido a otras terapias. Entonces, eso es el panorama de lo que tenemos en terapias biológicas para dermatitis atópica. Ahora miremos cuál es el riesgo entonces de infección. Ya nos han mostrado el panorama de lo que sucede en los pacientes con dermatitis atópica. Miren que los pacientes con dermatitis atópica tienen un riesgo de infecciones asociado a la disfunción de la barrera epidérmica, también a un daño asociado de esa barrera por el rascado, a la alteración del microbioma que no lo han hablado extensamente y a la reducción de los péptidos antimicrobianos. Y empecemos entonces con dupilumab. ¿Cuál es el riesgo que se tiene de presentar infecciones mientras estamos bajo terapia con dupilumab? Pues, si ustedes se dan cuenta, los riesgos en general son sin significancia estadística. Miren cómo en infecciones de piel el riesgo es de 0.54. Antes estamos hablando de que es una disminución del riesgo. Dar dupilumab se vuelve un factor protector para infecciones en general de piel y de eczema herpético. ¿Por qué? Porque dupilumab nos está ayudando otra vez a mejorar ese balance del microbioma cutáneo y a mejorar la barrera cutánea. Entonces, estamos dando respuesta a esa resolución de infecciones. En cuanto a herpes, sí se ha visto un aumento del riesgo, un riesgo de 1.16 veces, pero cuando ustedes se dan cuenta del intervalo de confianza, pasa a la unidad, o sea que no tiene significancia estadística. Y en general, cuando ya hacen la totalidad de las infecciones, se vuelve factor protector. Este trabajo, que yo creo que es de los trabajos más grandes que han hecho, 2.932 pacientes, donde reúnen todo el pool de pacientes que han utilizado dupilumab. Miren cómo nos van mostrando que definitivamente, tanto para la dosis de 300 miligramos cada semana, como para la dosis de 300 miligramos cada 2 semanas, o para esas dosis combinadas, dupilumab se vuelve un factor protector. O sea, no, el riesgo de suspender la terapia por infecciones debido al uso del dupilumab es muy bajo y se vuelve factor protector. Y mírenlo acá también por infecciones severas. Miren cómo el riesgo es de 2.39 para la dosis de cada 2 semanas, de 1.34 para la dosis de cada semana o de 0.43, o sea, factor protector para las dosis combinadas. Entonces, conclusión, dar dupilumab en nuestros pacientes con dermatitis atópica
donde tienen un alto riesgo de infección por estafilococo, un alto riesgo de infección por virus, se nos está volviendo una ayuda al mejorar todo lo que tiene que ver con la disbiosis y con la alteración de barrera cutánea. Ahora, con lebrikizumab, ¿qué se ha publicado? Hasta ahora se han publicado 1.720 pacientes de los estudios clínicos y lo que más nos están reportando es riesgo de nasofaringitis en un 4%, riesgo de herpes en un 2.9% y riesgo de herpes zóster 0.6% y de cualquier infección en el 35% de los pacientes que utilizan el medicamento, infecciones que se han considerado de leves a moderadas. Y contra el adalimumab, en los reportes de los pivotales, ellos nos informan que eventos que se presentaron en más del 5% o al menos en un 5%, pues están las infecciones de tracto respiratorio superior, infecciones de tracto respiratorio inferior, no reportan por ahora un aumento en el riesgo de herpes zóster y tampoco un aumento en las infecciones parasitarias. En cuanto a otros virus, VIH, hepatitis B, hepatitis C, que recuerden que también estamos tratando pacientes adultos con dermatitis atópica. Entonces, ¿qué es lo que nos están reportando? Con dupilumab hasta ahora han sido más trabajos de tipo observacional y lo que reportan es que parece seguro y sigue teniendo una eficacia cuando se utilizan en este tipo de pacientes. Para los demás biológicos hice la búsqueda y hasta ahora no hay información reportada, finalmente están muy nuevos. Entonces, ¿qué se dice? Que definitivamente este tipo de terapias biológicas se prefieren por encima de las terapias orales que ahorita nos va a hablar Fernando, o sea, utilizar JAK, es mejor terapias biológicas que los inhibidores JAK y que no se espera reactivación de este tipo de infecciones dado que el mecanismo que estamos utilizando o que se está bloqueando es un mecanismo tipo TH2, no TH1, no estamos bloqueando tanto el interferón ni el factor de necrosis tumoral. En cuanto a manejo de tuberculosis, bastante epidémica en nuestra Latinoamérica, pues las terapias biológicas que se utilizan en dermatitis atópica no requieren de una profilaxis para TB latente y definitivamente se recomiendan por encima de cualquier otro tipo de terapias que se utilizan en dermatitis atópica como las terapias orales. Ahora, ¿qué pasa? Si un paciente está bajo tratamiento de terapia biológica, un dupilumab, y adquiere una infección por tuberculosis, pues lo que se recomienda es no suspender la terapia. Se le da su terapia para tuberculosis, pero no hay que suspender la terapia biológica para dermatitis atópica. En cuanto a herpes zóster, ahí sí la cosa cambia. Cuando estamos en terapias biológicas, lo que se recomienda es suspender la terapia biológica, realizar el tratamiento para el herpes zóster y volver a reiniciar el biológico una vez se haya mejorado de forma completa el cuadro clínico. Y ahí, en ese momento es que se recomienda una vacunación. Ahora, depende de la vacuna y ya se los voy a hablar más adelante. Pero lo ideal es que si estamos ante un paciente que ya tiene un riesgo de herpes zóster, ha tenido episodios de herpes zóster y le vamos a iniciar terapia biológica, pues vacunémoslo previamente al inicio de la terapia. Ahora, aspectos relacionados con la inmunización. Recuerden que las vacunas pueden ser de dos tipos, dependientes de respuesta T o independientes de esa respuesta. Cuando estamos hablando de dupilumab, dupilumab tiene una acción en esas vacunas, en las que son dependientes de los linfocitos T. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora en cuanto a respuestas a las distintas vacunas con las terapias biológicas? En el caso de tralokinumab, en el estudio Extra 5, nos mostraron que no hubo afectación de la respuesta para vacunación con tétanos, difteria, pertussis o meningococo. Y dicen en general que las vacunas de virus vivos muertos son seguras, son efectivas y se pueden usar concomitantemente contra lequinumab. En el caso de dupilumab, también han mostrado distintos estudios qué es lo que pasa con los títulos de anticuerpos y estando bajo la terapia han mostrado cómo los títulos de anticuerpos se van incrementando de manera normal, sin reacciones adversas raras o inesperadas. Así que pudiéramos vacunar a nuestros pacientes para tétanos, meningitis y fiebre amarilla inclusive. Entonces, en general, ¿qué puede decir uno? Si yo tengo un paciente con tratamiento con dupilumab y le voy a aplicar una vacuna de virus vivos inactivos, no requiero suspender. Debo de hacer vacunación para influenza
y esa vacuna debe de ser cada año, o sea, de acuerdo al estacional. En cuanto a los virus vivos atenuados, pues lo que se recomienda en general es evitarla durante el tratamiento, excepto que tengamos casos especiales donde definitivamente mi paciente necesita el dupilumab y yo lo tengo que vacunar. Ya mostraron que no hay alteración en el número de anticuerpos que se van generando, que no hay reacciones adversas, entonces se pudiera hacer. No es lo ideal, vacunemos siempre antes de iniciar la terapia, pero que si toca hacerlo, lo podemos hacer. Y ojalá, antes de iniciar la terapia es ¿cuánto? Al menos 4 semanas antes de iniciar la terapia con dupilumab. En cuanto a herpes zóster, tenemos 2 tipos de vacunas, Zostavax y Shingrix. En Colombia no tenemos ninguna de las dos. Lastimosamente. Entonces, ¿qué pasa con Zostavax? Recuerden que Zostavax es de una preparación de virus vivos atenuados. Entonces, por ejemplo, en las terapias biológicas para psoriasis, nosotros no podemos usar Zostavax durante la terapia. Debemos usarla antes. Tenemos que vacunarla antes. ¿En cuál es la indicación de Zostavax? Para prevenir neuralgia posherpética o reducir el dolor. Miren que Zostavax no tiene tanto impacto en disminuir el número de episodios de herpes zóster que pueda tener. Y la edad recomendada para los pacientes es de 50 años o más. La dosis es de una sola dosis y hay que hacer la necesidad de revacunar o no, pues todavía no es muy clara y vamos a ver que eso sí lo diferencia de Shingrix. Y la duración de la protección es desconocida. ¿En quiénes está contraindicado Zostavax? Si el paciente está con inmunosupresión, si está recibiendo altas dosis de corticosteroides, si tiene una tuberculosis activa no tratada y en el embarazo. Entonces miren que Zostavax es una vacuna que no es tan fácil de aplicar en muchas de nuestras poblaciones. Y tenemos a Shingrix. Shingrix es una vacuna que sí se puede usar en los pacientes estando bajo inmunosupresión. CDC recomienda 2 dosis de la vacuna, ella es una vacuna recombinante para ser utilizado en los pacientes mayores de 50 años que hayan tenido un episodio previo o no del herpes zóster. Si han informado o no han informado, vacunación previa con Zostavax y para poder aplicar esta vacuna no se requiere hacer una detección previa ni medir anticuerpos para saber si tuvo varicela previa o no. ¿Y qué es lo que recomienda entonces el CDC? ¿A quiénes debiéramos vacunar con Shingrix? El CDC recomienda 2 dosis de Shingrix para las personas mayores de 19 años que sean inmunosuprimidas o vayan a recibir terapias inmunosupresoras, por ejemplo, como en el caso de las terapias para psoriasis. Y también en aquellos pacientes que ya han tenido un riesgo o van a tener un riesgo inherente de contraer herpes zóster. Por eso en dermatitis atópica es muy útil, y ya no lo va a mencionar Fernando, en los pacientes que van a recibir terapias JAK o que inclusive van a recibir terapias biológicas como dupilumab, tralokinumab y todas las que les acabo de mencionar. Entonces recuerden, son 2 dosis las que se recomiendan. Normalmente esa dosificación puede ser al mes, si es como muy urgente esa protección, o puede repetirse la segunda dosis a los 6 meses. Entonces ya para terminar, recuerden que el principal riesgo que tenemos sobre todo es el herpes, tenemos que tenerlo muy presente, que debemos tener la vacunación también muy útil, que bajo situaciones especiales podemos hacerlo durante la terapia, que no se va a afectar esa dosificación o esos niveles de anticuerpo, que por ahora se consideran terapias biológicas muy seguras y que debemos hacer vacunación para herpes zóster, sobre todo antes de iniciar la terapia y con terapias de alto riesgo de hacer este tipo de infección. Muchísimas gracias. Vamos a invitar mi amigo y un brillante dermatologista, el profesor Fernando Valenzuela, de Chile. Es profesor en la Universidad de Chile y a él también le encanta la inflamación. La TH1, TH2, de todo, ¿no, Fernando? Ok, Fernando. Y muchas gracias. Fernando también está con nosotros en el IC como counselor y está
es una persona que a todo encanta, ¿no? Fernando, por favor, vamos a compartir su experiencia en las infecciones y inmunización con los JAK inhibitors. Muchas gracias. Gracias, Valeria, y gracias por la invitación. Hoy me ha tocado bailar con la fea 2 veces, porque en la mañana tuve que hablar de inmunizaciones e infecciones con anti-TNF, que sabemos que justamente tienen una alta tasa, que no son indicación, y ahora es lo mismo en los pacientes con dermatitis atópica y los inhibidores JAK. Sin embargo, después de esta presentación, quiero que quedemos con la idea de que efectivamente hay un riesgo, pero que el riesgo tampoco es tan alto. Estos son mis conflictos de intereses y solo para tener en cuenta, conocemos entonces el mecanismo de acción de estos inhibidores JAK al ser capaces de bloquear. Aquí estoy. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Sí. Perfecto, ya, ok. ¿Pero se ve en el...? Sí. Porque en el compu se ve, pero no lo veo en el... No me quiere, no consta de mí. Ya, ok. A ver, y aquí no tampoco. Bueno, no importa. Ya. Todos conocemos la vía de señalización de los JAK y entonces lo importante es, esta vía es intracelular, pero que es una vía que puede detener parcial o totalmente varias citoquinas. Y entonces al hacer este bloqueo vamos a tener acciones que son en general de amplio espectro. Y lo que nos da susto siempre es que los JAK están vinculados, por supuesto, a una inflamación que va a ser el tópico principal en los pacientes con dermatitis atópica y otras patologías como psoriasis, pero sobre todo los JAK2 tienen que ver justamente con la eritropoiesis y entonces el bloqueo de esta vía podría llevar a anemia, leucopenia y trombocitopenia, que es lo que queremos tratar de evitar. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la selectividad de nuestros inhibidores JAK y en base a eso determinar la posibilidad de riesgo. Justamente Ángela habló de la parte superior del esquema, que bueno, porque ahora la parte inferior es la que me toca a mí. Tenemos entonces inhibidores más pan-JAK, como es el tofacitinib, y entonces tenemos este bloqueo más extenso y por lo tanto más posibilidades de efectos adversos. Y tenemos algunos bloqueadores que son mucho más selectivos, como son el abrocitinib y el upadacitinib, solamente para JAK1 y por lo tanto menor posibilidad de efectos adversos, sobre todo de los de las series blancas y rojas, como les había comentado. También tenemos para dermatitis atópica el baricitinib, que tiene un bloqueo parcial de JAK2 y el bloqueo principal es de JAK1. Y cuando pensamos en qué posibles infecciones pueden aparecer en los pacientes inhibidores JAK, tenemos este diagrama que lo muestra aquí completamente. Entonces, siempre infecciones respiratorias altas va a ser lo más frecuente, pero también vamos a tener que tener especial precaución con el herpes zóster, que es sin duda la infección como más característica de estos inhibidores JAK, pero también tuberculosis, infecciones del tracto respiratorio, celulitis y neumonía. Y recordar entonces la vacunación, que vamos a hablar un poco después, porque también todavía no tenemos tanta evidencia acerca de si vacunar a estos pacientes durante el tratamiento JAK puede o no hacer una conversión serológica y posteriormente una respuesta fisiológica en los pacientes o no. Nuevamente para ver este gráfico de los JAK, pero también hay personas que tienen mutaciones o pérdidas de función de algunos JAK y fíjense en lo que les pasa a ellos cuando tienen problemas. Por ejemplo, cuando hay pérdida de función de JAK1 o disminución de STAT1 y STAT3, los pacientes tienen muchas infecciones bacterianas intracelulares. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vamos a bloquear estas vías de señalización, vamos a tener los mismos problemas. Pacientes con deficiencia en STAT S8 tienen neumonía a repetición y por lo tanto también va a ser algo de nuestro diario y que vamos a tener que descartar en los pacientes. También, por ejemplo, la pérdida de función de STAT1 y STAT2 nos hace más susceptibles a infecciones virales, porque los pacientes no pueden evitar una replicación viral exagerada y hay mutaciones de STAT1 que también hacen más sensible a los pacientes a infecciones candidiásicas. Entonces, viendo lo que pasa en el mundo real con algunas mutaciones, también podemos entender un poco cuál es el riesgo de nuestros pacientes cuando hacemos el bloqueo farmacológico.
esto es para mostrarles un poco qué es lo que les pasa a los pacientes cuando usan alguno de estos inhibidores JAK. Y fíjense, este es un estudio que abrió no solamente en lo que está en la aprobación de nuestros gobiernos, sino que en lo que usamos en la práctica diaria. Entonces, por ejemplo, para la alopecia areata, que uno puede usar tofacitinib. Fíjense que las infecciones urinarias eran importantes, tanto tópico como oral. En general, para nuestros pacientes con dermatitis atópica, la nasofaringitis va a ser una cosa frecuente, en general no grave, podemos tratarlos con la medicación habitual y no va a significar un problema mayor, pero también vamos a tener que tener en mente lo herpético, que va a ser un acápite especial de esta presentación. Y lo mismo para que vean una revisión y un metaanálisis en dermatitis atópica en particular, que los pacientes cuando están usando inhibidores JAK pueden tener cefaleas, náuseas, dispepsia que conocemos, pero en la nasofaringitis va a ser clásicamente la infección que más frecuentemente van a tener. Y entonces, entrando un poco a la materia del zóster y del simple, de los herpes, que van a ser los más característicos en nuestros pacientes, vemos cómo, dependiendo de qué agente usemos, es la mayor o menor probabilidad de los pacientes de tener herpes zóster o tuberculosis activa u otra infección oportunística, teniendo en cuenta que tofacitinib, al tener este amplio rango de bloqueos de JAK, va a tener entonces el riesgo mayor. Entonces, si tenemos que decir algo de los inhibidores JAK e infecciones, las tasas absolutas de infecciones, sobre todo graves, son bajas, 2 a 4 eventos por cada 100 personas de año de seguimiento. Entonces, es verdad, es mayor que con DUPI, es verdad, es mayor que la población general con dermatitis atópica, pero tampoco tenemos que olvidar que los pacientes atópicos per se también tienen un riesgo de infección, no solamente por su barrera cutánea alterada, sino que cuando uno los ve en el tiempo, esta inflamación sistémica que se va generando también los hace más susceptibles a infecciones. Y aquí vamos a ver, perdonen que mucha información, pero yo se las voy a resumir. Créanme que yo veo menos que ustedes, pero me las sé. Este es un metaanálisis de las infecciones, primero las infecciones totales y después las infecciones serias o severas de los pacientes que usan inhibidores JAK. Y fíjense que infecciones totales, la información es mixta. Algunos dicen que son más, otros dicen que podrían ser más o menos parecidas a los pacientes con dermatitis atópica y otras afecciones, pero si nos vamos ya a las infecciones más serias, efectivamente con las terapias de inhibidores JAK tenemos un aumento del riesgo. Entonces, el aumento no es un número absoluto muy grande, pero sí está, y por lo tanto tal vez no es nuestro candidato ideal un paciente que tenga una dermatitis atópica severa y que tenga infecciones a repetición o que haya tenido previamente una infección severa. Y si vemos en el resumen final los pacientes, fíjense que por supuesto los pacientes que están en terapias con inhibidores JAK sí van a presentar mayores tasas de herpes simple, mayores tasas de herpes zóster y mayores tasas de infecciones serias. Y también vamos a revisarlo posteriormente, posibilidades de tuberculosis y tenemos que también tener en cuenta qué hacer con los estatus de hepatitis. Entonces, si lo empezamos a comparar, porque ya sabemos que los pacientes con inhibidores JAK tienen mayor riesgo de infecciones que los que no, pero si comparamos los inhibidores JAK para dermatitis atópica, entre ellos en general la tasa es más o menos similar, ¿ya? Lo que sí tenemos que conocer es que justamente tal vez un inhibidor selectivo eventualmente podría tener menos riesgo que un inhibidor que sea un poco más amplio, pero por ahora tampoco hay tanta evidencia de decir que este es más seguro que el otro. Pero sin duda esta charla es definitivamente en comparación con las otras infecciones, la importancia de la infección por herpes es lo fundamental. La reactivación de herpes simple y zóster, por supuesto, es una de las complicaciones más conocidas y que a veces más temor nos da en los inhibidores JAK. Y sobre todo los fármacos que inhiben JAK2 y JAK3 son los que están asociados a mayor riesgo de reactivación herpética, zóster, versus los que son solamente inhibidores de JAK1. Entonces, como les había comentado, tanto ABRO como UPA son mucho más selectivos con JAK1 y entonces tienen el riesgo, pero el riesgo no es tan alto como los pan-JAK.
Para UPA, por ejemplo, en este estudio se encontró un herpes zóster en total en 16 pacientes que recibieron la dosis baja y versus 7 pacientes que recibieron el placebo, y por supuesto si aumentamos la dosis el número aumenta porque esta es una reacción dosis dependiente. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una infección a repetición por herpes, tal vez los inhibidores JAK no sean la mejor opción o podemos tratar con las dosis más bajas. El punto es, ¿cómo vamos a prevenir esta posibilidad de infección? Bueno, depende de la edad, del estatus inmunológico del paciente y de cuáles vacunas haya recibido. Si el paciente es adulto joven, o sea, menor de 50, porque todos somos adultos jóvenes ahora, hay dos estrategias. Uno, comprobar la inmunidad, y bueno, obviamente uno la puede comprobar serológicamente, pero también, y más fácil, es preguntar si uno tuvo varicela, porque a nosotros no nos vacunaron contra varicela, pero las nuevas generaciones, en muchos de nuestros países sí están vacunándose contra varicela, y eventualmente podemos vacunar a los no inmunizados. Sin embargo, en los menores de 50 todavía es controvertido si hacerlo o no, entonces uno debería ver costo-beneficio. Sin embargo, para los mayores de 50 sí o sí debería uno vacunar contra el herpes zóster, y está el problema que decía la doctora Londoño con que en nuestros países a veces no está muy disponible la vacuna para el zóster o no está disponible en lo absoluto, y por supuesto es de un costo elevado. Ahora, también podemos usar agentes antivirales como el aciclovir o el valaciclovir en los pacientes que tienen antecedentes de virus herpes simple con brotes graves y recurrentes, y ahí por ejemplo podríamos usar 500 miligramos al día o 2 veces al día, perdón, de valaciclovir. Y si un paciente tiene un eczema herpético con antecedente de eczema herpético o episodios recurrentes de herpes simple, también podríamos usar aciclovir o valaciclovir. Y eventualmente, porque también es materia de controversia, porque no hay evidencia fuerte para decirlo, deberíamos no usar tacrolimus tópico en pacientes que tengan dermatitis atópica, que estén con inhibidores JAK, para prevenir la inducción de eczema herpético. Ahora bien, también tenemos que saber el estatus de hepatitis B para nuestros pacientes, eventualmente ver la profilaxis de neumocitis girovechi, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo adicionales como el uso crónico y en dosis alta de corticosteroides, detectar la tuberculosis latente, es parte de nuestro tamizaje inicial, monitorizar la carga viral, sobre todo en los pacientes que tienen posibilidades de tener una hepatitis B, y entonces ahí tenemos que saber el estatus serológico de nuestros pacientes y ante la duda consultar con el gastroenterólogo. Y también tenemos que ser conscientes de que no solamente aumenta el riesgo de zóster, sino que también otras infecciones como infecciones fúngicas invasivas, y en esto tenemos que tener claro que hay pacientes que tienen más riesgo, como por ejemplo los pacientes que usan corticosteroides durante tiempos prolongados, los que tienen linfopenia o los pacientes que tienen una terapia con dosis altas de inhibidores JAK. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí está el cuadrito resumen, así que le pueden sacar una foto que es más fácil, pero depende si un paciente, por ejemplo, tiene anticuerpos contra hepatitis B, lo más importante es medir la carga viral, y según la carga viral es que vamos a determinar si un paciente tiene una carga viral elevada, es una contraindicación de usar inhibidores JAK. En pacientes con infecciones recurrentes contra herpes, entonces tenemos que evaluar costo-beneficio. En pacientes que tengan hepatitis C, en general fueron excluidos de los estudios clínicos, entonces hay poca evidencia. Pacientes con VIH, también el uso de inhibidores JAK está contraindicado. En pacientes con tuberculosis latente, se trata primero la tuberculosis activa también es una contraindicación, y en pacientes que tengan potenciales de infecciones severas, también eventualmente el uso no es la mejor indicación. Respecto a inmunización, en estos últimos minutos, por supuesto, para vacunas vivas, la idea es vacunarlos antes de iniciar la terapia. Por lo menos algunas recomendaciones dicen en 2 a 4 semanas, pero entre más mejor. En general tampoco usamos estos fármacos como urgencias médicas, entonces podemos hacer que el paciente tenga cumplido su calendario de inmunización. Y entonces por lo menos 3 a 4 semanas antes debe completar su esquema de vacunación. Ahora, durante el tratamiento uno puede seguir el calendario de inmunización para las vacunas de virus atenuado, pero no puede usar vacunas de virus vivo. Y hay alguna controversia porque por supuesto los pacientes durante el tratamiento tienen que seguir la vacunación contra neumococo, contra influenza y ahora también contra COVID-19. Sabemos que vacunas vivas no pueden usar.
El Shingrix, que es la vacuna que la doctora Londoño habló, se podría usar. No se sabe exactamente cuál va a ser el estatus serológico, ni cuál va a ser la inmunogenicidad, ni la eficacia a largo plazo, pero hay data promisoria que dice que los pacientes usando inhibidores JAK puede funcionar, pero todavía está en veremos. Y finalmente vacunas contra herpes zóster, entonces si es viva, 2 a 4 semanas y siempre detectar tempranamente, tanto clínica como serológicamente, a estos pacientes. Y última cosa, contra COVID-19, los inhibidores JAK tienen una importancia porque los JAK tienen que sobre todo ver con la avidez y la posibilidad de la vitalidad de los linfocitos CD8 y por lo tanto si bloqueamos los JAK entonces podemos hacer que estos pacientes tengan algunos problemas por lo menos teóricos, aunque en la práctica no fue tan problemático y de hecho muchos de ellos se aprobaron durante la pandemia y entonces los pacientes tuvieron más episodios de COVID-19 sin tener un riesgo aumentado ni de hospitalización ni de muerte. Pero eventualmente uno debería vacunarlo, aunque está este riesgo teórico que no alcance la conversión necesaria. En la práctica hemos visto que pueden tener una buena inmunización y que pueden tener una buena protección contra COVID. Los quiero nuevamente dejar invitados para el Congreso Solapso de octubre de este año en Santiago. Recuerden que Solapso abrió su abanico de nuevas patologías, no solamente hablaremos de psoriasis, tendremos de hecho bastante tiempo para hablar de dermatitis atópica. Tenemos un muy buen calendario, así que esperamos a todos en Santiago y con esto les quiero agradecer por su atención. Gracias, Fernando, por su maravillosa charla. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Por favor, siéntanse a vontade para... Sí, por favor. Sí, en los pacientes que hacen cuadro de herpes zóster, ¿cuánto tiempo debe pasar para que uno los pueda inmunizar con el Shingrix, independientemente de que reciba o no biológicos o inhibidores? Sí, no. Si tuvo el episodio de herpes zóster, hay que esperar al menos 6 meses después de esa crisis, de ese episodio. Si es sano, no. O sea, si me estás colocando el paciente nunca ha hecho el herpes, es mayor de 50 y le voy a empezar, lo vacunas. Pero si tuvo el episodio de herpes, hay que esperar 6 meses. Para todos, ¿cuán frecuente encuentran endocarditis o cuándo pesquisan algo extracutáneo en los pacientes que están muy malos con la infección bacteriana? Creo que es muy endocarditis en sí es muy raro, no es una de las principales infecciones, pero recién les contaba lo que sí me pasó de ver por ahí más frecuentemente puntualmente en niños, aunque yo veo para dermatitis tanto adultos como niños, fue infecciones de artritis u osteomielitis, pero no por contigüidad. Esta chiquita que les contaba que tuvo una diseminación hematógena y recordando, o digamos, interrogando a la mamá, lo que contaba era que la chica había tenido un episodio de chuchemia, digamos, que parecía estar teniendo, no asociada a fiebre, había tenido cuadros de fiebre y ella decía, me duele la garganta, y le revisaban la garganta y lo que tenía en realidad era esta, digamos, en una infección, un absceso de la articulación acromioclavicular, producto probablemente, digamos, con estafilococo meticilino resistente, producto probablemente de esta diseminación hematógena. Y hace unos años habíamos tenido otro paciente con una infección, con una osteomielitis de la articulación, no, del hueso de la tibia. Es así por contigüidad. Pero me parece que lo que es muy importante destacar ahí, porque el segundo chiquito hace muchos años y no lo recuerdo, pero en la primera, luego de empezar el tratamiento antibiótico adecuado, etcétera, casi al mismo tiempo o al poquito tiempo empezó con dupilumab y la verdad que también colaboró a que estas infecciones cutáneas fueran disminuyendo y desapareciendo y la nena ahora está en excelente estado. Y no volvió a tener cuadros febriles, no volvió a tener infecciones. La piel como puerta de entrada para estas infecciones también es importante y mejorar la barrera cutánea, que es nuestra primer defensa contra las infecciones, me parece que es muy importante. Pero infecciones, endocarditis per se no hemos visto, a pesar de que usamos muchos
porque hablamos de los JAKs, hablamos del DUPI, pero no hablamos de los sistémicos clásicos, ciclosporina, metotrexato. Nosotros no usamos corticoides sistémicos, pero también se usan. Al fin y al cabo son mucho más inmunosupresores por ahí que incluso los JAKs. Sí, nosotros, por ejemplo, en Colombia, pues al menos en el programa donde yo estoy, nosotros no hemos tenido casos por endocarditis. Y realmente pues uno hace el examen físico completo y se interroga para poder empezar, pero no lo tenemos. Hemos tenido casos de eczema herpético, sí. Hemos tenido herpes zóster, tanto por DUPI como por JAK, por VARI, pero no hemos tenido por ahora casos de endocarditis. Pero tiene problemas con lo que le Sim, em nosso serviço, as opções, quando o paciente está com infecção bacteriana grave, com aquela dermatite atópica recalcitrante, e os pacientes precisam ser hospitalizados, nossa primeira opção de antibiótico é cefalosporina. Segunda opção de antibiótico é sulfa. Só que nós temos problema com a cepa de Staphylococcus aureus meticilina resistente. Então, quando não responde à terapêutica nem com cefalosporina, nem com sulfa, nós pedimos hemocultura. E em 80% dos casos, você me corrija, Valéria, a hemocultura vem positiva com Staphylococcus aureus. Aí, por orientação da comissão de infecção hospitalar do nosso serviço, obrigatoriamente deu hemocultura para estáfilo positivo, a gente faz investigação cardiológica. Isso é o de praxe no nosso serviço. Nunca tivemos, que eu me lembre, realmente algum caso que tenha tido infecção cardíaca, miocardite, tá? Mas de praxe nós pesquisamos por orientação da comissão de infecção hospitalar. Esta chica que yo les contaba del absceso, por supuesto que se estudió para endocarditis, porque además el dolor estaba localizado, etcétera, y los hemocultivos fueron negativos, y no es habitual para nosotros encontrar hemocultivos positivos tampoco, que si los tuviéramos, por supuesto, buscaríamos endocarditis. Sí, tal vez por fisiopatología, pero tampoco hemos visto. Sin embargo, yo me acuerdo que la primera endocarditis que tuvimos en un paciente dermatológico era un paciente con un pénfigo vulgar, que se choqueó muy rápido y que después los cultivos justamente encontraron un estafilococo y hizo una endocarditis. Por lo menos el paciente pudo salir, era un paciente joven y sano con el resto, pero fue una emergencia muy, muy compleja para nosotros porque el paciente estaba en sala y en 20 minutos se choqueó completamente y fue a la UCI rápidamente. Y nosotros ahora me acuerdo que tuvimos uno con una psoriasis pustulosa generalizada, una GPP que en realidad la endocarditis fue a puerta de entrada, lo internaron en la guardia externa, le dieron corticoides endovenosos, empeoró antes de ver un dermatólogo, hizo una tromboflebitis y ese fue el punto de partida para la endocarditis bacteriana, que fue un problema después terapéutico, ¿no? Mirando que el eczema herpético es tan frecuente, ¿ustedes recomendarían en todos los pacientes usar aciclovir en forma preventiva o solo los que tienen antecedentes de haberlo tenido? Yo creo que, no es necesario para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, claro, hay un subgrupo de pacientes que son usuarios de inhibidores ya que por sus características previas de infecciones a repetición, eczema herpético previo y todo, sí lo justifican, pero para la inmensa mayoría de los pacientes no es necesario. Igual hay que tener algo en cuenta respecto de los datos que mostró Fer, que la información que tenemos respecto a los inhibidores JAK es por ahora, si bien cada vez tenemos más de vida real, proveniente de los estudios clínicos y en los estudios clínicos tanto de VARI como de UPA, yo no participé en los de ABRO, pero sí en los otros, haber tenido un episodio de eczema herpético ya era criterio de exclusión. Entonces, no tenemos tantos datos de los antecedentes del eczema herpético, porque, digamos, así como HIV era una exclusión, hepatitis B, empezamos a tener datos de la vida real, pero me parece que, así como pasa con DUPI, probablemente incluso con los JAKs, aunque la posibilidad de tener herpes zóster, la reactivación de herpes zóster sea mayor, no necesariamente la de herpes simple diseminado, porque el factor de riesgo más importante para desarrollar un eczema herpético es el eczema. Entonces, si el eczema está bajo control, probablemente la diseminación sí puede ser herpes simple, porque eso tenemos frecuentemente, pero el eczema herpeticum como tal es menor. En Brasil tuvimos un caso, ¿recuerdas, Raquel? Era un adulto que tomaba inmunosupresores, después consiguió dupilumab, se encantó porque estaba muy bien, se fue a la playa y tenía un histórico de un episodio solamente de herpes simples, nada más.
en la cara y llegó así con un eczema herpético. Entonces yo creo que los pacientes que tienen algo, una historia visual, aunque simples, tenemos que observar. Y yo creo que sería válido hacer una profilaxia porque se encanta, están bien y ya se exponen mucho al sol. Puedo hacer una pregunta respecto. Nosotros en Argentina sí tenemos las 2 vacunas para el zóster, pero como dermatóloga me cuesta pensar al herpes zóster como una infección severa, porque en realidad por lo general, salvo que sea un herpes por ahí oftálmico, etcétera, un zóster oftálmico, es una enfermedad que es relativamente controlable, si bien nadie quiere tener un zóster porque es doloroso, porque todas las complicaciones de las que contamos, pero a veces no sé cuán necesario es vacunar a todos nuestros pacientes. En Argentina está disponible, pero es muy costoso y nosotros estamos muy acostumbrados a tener todas las vacunas a nuestra disposición de manera gratuita, entonces es difícil convencer a un paciente. Quiero decir, no me parece que sea una limitante para iniciar un JAK que el paciente no se haya vacunado para zóster. Nosotros en Chile no la tenemos, entonces todos mis pacientes han usado Inhibrel-JAK sin tener zóster, la vacuna contra zóster, y efectivamente, o sea, uno ve mayor número de pacientes, pero efectivamente son zósteres normales, monoméricos, no diseminados, que podemos tratar fácilmente nosotros como dermatólogos. Yo creo que ahí hay 2 cosas. Uno, que de repente está el sesgo de que la mayoría de los otros estudios o de las otras guías las hacen los infectólogos, entonces seguramente le llegan pacientes más graves, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y lo otro, que el paciente sepa y esté educado de que frente a los síntomas consulte rápidamente, porque con una terapia adecuada sale fácil. O sea, las complicaciones que son importantes, como la encefalitis o el problema pulmonar post-zóster, en general son zósteres larvados, tórpidos, maltratados o no tratados. Entonces, tal vez eso en el futuro va a ir cambiando conforme nos damos nosotros más información. Y pensaría yo que por ahora, y en aras de que de verdad son muy costosas, que no están incluidas en los planes de beneficios y en las pólizas, es utilizarlo al menos sí en los mayores de 50, porque finalmente estamos viendo adultos con dermatitis atópica, entonces en eso sí definitivamente vacunarlos. Sí, nosotros, o por lo menos yo trato de vacunar a aquellos que van a usar primero que por ahí sí, y otra no se habló innecesariamente, pero digamos de la inmunosenescencia propia de la edad, y de que los JAKs por ahí no son mi primera opción en pacientes mayores de 65, pero si tengo un mayor de 65 que le tengo que dar un JAK porque no tengo cobertura de otra cosa, ahí sí a ese paciente sin duda lo vacunamos contra zóster, ¿no? Y quería hacer otra pregunta para la gente de Brasil, que creo que tiene más experiencia con Qdenga, con la vacuna del dengue, que nosotros ahora en Argentina empezamos a tener más dengue, y esa es una vacuna a virus vivo atenuado. Me pasó ahora hace poquito con una paciente que está incluso en un protocolo de baricitinib, que tuve que suspender. La mamá tuvo dengue, entonces la mamá quiere darle sí o sí la vacuna. Tuvimos que suspender baricitinib 4 vidas medias previas y 4 vidas medias posteriores, que llegó casi a 2 meses sin baricitinib, y la paciente casi se muere del prurito producto de tener que suspender. ¿Cuál es su experiencia con la vacuna? Todavía no tenemos porque no hay vacunas suficientes por la dengue. El gobierno instituyó vacunas para los adolescentes solamente, pero todavía no tenemos la experiencia. A ver, en el futuro. Sí, pero, no, yo tampoco tengo ninguna, pero efectivamente es complejo, porque si uno tiene que suspender tanto tiempo, entonces la posibilidad de reactivación y de todas las complicaciones que conocemos es muy alta. Entonces, tampoco va a haber mucha información en el corto tiempo. Pero a nosotros nos pasó incluso ahora, durante la epidemia de dengue, que tampoco teníamos mucha información de qué hacer con estos pacientes durante el transcurso de la infección aguda por dengue. Por ahí, para las medicaciones orales uno dice, bueno, suspendela, pero aquellos pacientes que venían con medicación sistémica, y probablemente la respuesta al dengue sea distinta en los pacientes con dermatitis a la que tienen los pacientes con psoriasis y los brotes posteriores. Nada, esta epidemia nos permitió ver muchos pacientes y bueno, acá de vuelta, la experiencia de ustedes es más importante. La psoriasis se brotan terribles, sí, pero los pacientes de dermatitis. Bueno, pero la recomendación es, por los infectólogos, es aguardar. Sí, suspender en cuanto la dengue está ahí, porque pueden tener una respuesta después de la queda inmune. Claro, pero
cuando uno está recibiendo una medicación oral, eso es fácil porque lo suspendo ya. Pero cuando recibieron recientemente el biológico, la dosis este día o al otro, no se dieron cuenta, ahí me parece que es importante empezar a juntar información al respecto porque somos nosotros los que lo estamos aportando. En la literatura no hay mucho porque no somos el primer mundo. Ok, bueno, muchísimas gracias por todo. Una última. Pues tenemos atrás entonces, estos pacientes, ¿cómo hacemos con? No tenemos vacunas. Sí que tenemos vacunas en Brasil, tenemos vacunas en Argentina. No sé de qué serotipo son, pues cuántos serotipos de. Entonces, ¿qué cosa recomendaríamos nosotros a nuestros pacientes que tienen ellas? Porque hay tantos casos en clima que ¿cuánto tiempo después se le puede inmunizar para detectar los otros serotipos? ¿Y qué serotipos son los mismos que hay acá en Perú? Allá en Argentina. Creo que son los mismos, pero no. La recomendación es esperar 4 vidas medias después de, y entonces eso va a depender de la droga, de la vida media de la droga, cuánto tiempo más luego lo puedo empezar, vacunar. Claro, y respecto al episodio agudo, como cualquier otra infección, uno tiene que suspender hasta que los síntomas hayan ido completamente. Con esto damos fin a nuestros simposios de infección e inmunización en pacientes con dermatitis atópica. Agradecemos al IEC por la posibilidad de estar con ustedes, a Ratla también por este curso precongreso. Muchas gracias a ustedes por la participación y la asistencia y esperamos verlos prontamente. Gracias.